Audiolibro Adictos a la infelicidad por Martha Heinemann y Richard Piper. Te recomiendo suscribirte al canal para estar al tanto de todas las partes de este libro. Las puedes encontrar en las listas de reproducción del canal. Introducción. Probablemente usted se encuentre leyendo este libro porque de alguna manera su vida no está resultando ser exactamente como usted deseaba o esperaba. Aunque parte de su insatisfacción puede tener su origen en ciertos hechos externos, tales como una enfermedad o una crisis económica o social, que están más allá de su control, en estas páginas descubrirá que la posibilidad de mejorar los aspectos más importantes de su vida está siempre en sus manos. En concreto, verá cómo una necesidad, adquirida aunque no identificada, de provocarse a usted mismo infelicidad, está afectando negativamente a aspectos cruciales de su salud emocional y física, de sus relaciones o de su trabajo. También descubrirá que nunca es demasiado tarde para aprender cómo vencer esta adicción a la infelicidad y hacer que su vida sea mucho más feliz, más rica y más plena. Quizá ya se haya dado cuenta de que usted mismo ha intervenido en cierta forma para que su vida no sea como usted quiere. Todavía están ahí esos kilos de más que no puede perder, o se sorprende provocando discusiones con sus seres queridos, o no puede remontar emocionalmente después de un duro golpe, o no está sacando todo el partido posible a su talento, o tal vez no tenga ni idea de por qué a menudo se siente inquieto, ansioso, enfadado o decaído, o por qué su vida amorosa no tiene de emoción, o por qué su trabajo no le satisface. Puede que esta no sea la primera vez que hace un esfuerzo por mejorar su vida. Quizá haya leído otros autores o haya tomado repetidas veces una determinación que se fue apagando antes de llegar a conseguir un cambio definitivo. Como tantas otras personas que luchan por mejorar su vida, tal vez crea que no tiene la fuerza de voluntad suficiente para cambiar las cosas. Pero abandonar la esperanza de que es posible cambiar su vida no es una poción aceptable. Cuando las buenas intenciones que llevan a la gente a ponerse a dieta, a hacer ejercicio, a trabajar más, a dejar más tiempo para su familia o a poner en orden su situación financiera, se evaporan y se quedan más o menos como estaban, no es porque esas personas tengan una voluntad débil o no se ocupen de sí mismas. La explicación de su fracaso es que esas personas son víctimas de una lucha interna que es invisible para ellos, aun cuando les está afectando de una forma tan evidente. Nosotros denominamos a esas fuerzas internas que impiden a las personas vivir la vida que quieren, o que incluso les impiden mantener hasta el final una resolución que es importante para ellos, la adicción a la infelicidad. Aun cuando la gente está buscando de manera consciente la felicidad, quizá, sin saberlo, estén necesitando un cierto grado de desasosiego para poder sentirse equilibrados interiormente. Esa necesidad no identificada de sabotear nuestras buenas intenciones puede ser la explicación de problemas tan diversos y comunes como gastar demasiado, tener miedo a las situaciones nuevas, elegir una relación amorosa que nos rompe el corazón o tener problemas en nuestra carrera profesional. Puede que haya vislumbrado la necesidad de un cierto grado de infelicidad. Posiblemente se haya dado cuenta de que a veces es usted mismo el que impide que se logre aquello que usted sabe que quiere, y se encuentra a sí mismo teniendo una relación con alguien que no le conviene, o elige una profesión que le hace sentirse frustrado e infeliz, o, cuando logra la meta que se propuso, inexplicablemente se sabotea a usted mismo. Encuentra a la persona perfecta,
pero entonces empieza a discutir con ella y hace que se aleje. Elige el trabajo adecuado, pero es incapaz de cumplir los plazos que acuerda, o pierde esos kilos de más y luego los vuelve a recuperar. Tal vez se sorprenda de que, después de alcanzar aquello por lo que había luchado tanto, el éxito no venga acompañado de la felicidad que esperaba. Quizá aquello que deseaba ya no le parece tan importante, o acaso su satisfacción empezó a disminuir al fijarse en otros deseos que le quedaban por cumplir. O posiblemente vaya sufrido una pérdida personal importante, tal como la muerte o enfermedad de un ser querido, y se sienta incapaz de recuperarse emocionalmente incluso cuando ya haya pasado mucho tiempo. Quizá usted goce de buena salud, tenga éxito profesional y sus relaciones sean satisfactorias, pero aún así se sienta ansioso, ligeramente deprimido o note que le falta energía. No queremos decir que se sienta infeliz o frustrado constantemente. Usted quiere disfrutar de la vida y sin duda normalmente se siente satisfecho y feliz. Pero si usted tiene una adicción a la infelicidad, entonces, al menos ocasionalmente, usted tiene la necesidad de sentir cierto grado de desasosiego para poder mantener su equilibrio interior. Quizá esa necesidad de infelicidad le cause serios problemas, o tal vez se manifieste de manera sutil. Quizá le afecte la mayor parte del tiempo o solo de vez en cuando. Aún así, probablemente esa sea la razón por la cual su vida no le satisface como debería. Adictos a la infelicidad es un libro único porque es a la vez optimista y realista. Se centra tanto en las estrategias efectivas para lograr un cambio positivo como en combatir las fuerzas que se oponen al cambio personal. A diferencia de otros libros que muestran un camino y esperan que usted lo siga hasta el final, sin ofrecerle ayuda cuando tropieza y se cae, nosotros sabemos que la adicción a la infelicidad puede hacer que los cambios sean difíciles y las recaídas sean inevitables. Estaremos a su lado durante todo el viaje, incluso en los momentos en los que flaquea y pierde el entusiasmo y no sabe por dónde seguir. De hecho, uno de nuestros objetivos principales es enseñarle por qué ha sido tan difícil seguir avanzando y mostrarle cómo transformar los problemas en oportunidades de crecimiento. Con esta perspectiva, descubrirá que dentro de usted tiene el poder de cambiar su vida para mejor y para siempre. Puede que usted sea un lector sin ningún problema en especial en la vida, pero le interese la psicología y quiera comprenderse mejor a sí mismo y a los demás. También hemos escrito este libro para usted y esperamos que le ayude y le proporcione la información que busca. El origen de adictos a la infelicidad. Todo el mundo nace con la capacidad suficiente para disfrutar de una vida feliz y plena, pero a la mayoría les resulta difícil llegar a desarrollar totalmente ese potencial. Hace muchos años nos propusimos descubrir por qué la gente no tiene la vida que quiere y qué se podría hacer para ayudarles. Otros investigadores, después de estudiar la insatisfacción constante de muchos adultos, erróneamente sacaron la conclusión de que en el momento del nacimiento, los recién nacidos ya poseían esos rasgos tales como egoísmo, agresividad hacia los demás o incapacidad de regular su apetito, que iban a hacer que su vida de adultos fuera tan poco agradable. Esta percepción errónea del recién nacido ha provocado daños incalculables. Por ejemplo, ha hecho que los expertos aconsejen a los padres que borren los rasgos de carácter no deseados a una edad temprana, haciendo que los niños se comporten como adultos en miniatura, pero exigir a los niños demasiado puede enseñarles a esperar siempre demasiado de sí mismos y de los demás, y ser la causa de que sus vidas de adultos
sean difíciles e insatisfactorias. Nuestra consulta clínica y nuestras investigaciones, junto con nuestra experiencia como padres de 5 hijos, nos han enseñado que en realidad todo recién nacido llega al mundo siendo optimista. Solo quieren amar y ser amados, pero la cuestión seguirá estando ahí. ¿Qué hace que los recién nacidos se conviertan en adultos con dificultades para sentirse bien consigo mismos, para tener relaciones mutuamente satisfactorias, para trabajar eficazmente y, en general, para disfrutar de la vida? La respuesta surgió cuando descubrimos la forma única de ver el mundo que tienen los recién nacidos y los niños y, en concreto, cuál es su forma de evaluar la calidad de la crianza que reciben. Descubrimos que todos los recién nacidos nacen con la creencia de que sus padres son los cuidadores perfectos y que solo quieren lo mejor para ellos. Todos los recién nacidos también quieren y necesitan ser iguales que las personas que los quieren y los cuidan. Y así, cuando algún adulto importante para el niño no está nunca disponible o, siguiendo un mal consejo, pone demasiadas expectativas en sus hijos, ellos no pueden por menos que relacionar, inconsciente pero firmemente, la infelicidad que sienten con el hecho de amar y ser amados. Como consecuencia, sin darse cuenta de ello, periódicamente intentan lograr la felicidad volviendo a reproducir esa infelicidad en ellos mismos. Esta confusión de la infelicidad con la felicidad persiste hasta la edad adulta y es la responsable de la adicción a la infelicidad que puede minar nuestra intención consciente de buscar solo la felicidad y la plenitud. La razón por la cual el cambio positivo siempre es posible es que nunca se pierde la sed innata por encontrar la satisfacción verdadera. La satisfacción verdadera se encuentra tanto en la bien fundada certeza interior de que usted es digno de amar y de ser amado, como en elegir aquello que es constructivo y adecuado para su vida. La verdadera satisfacción siempre mejora su vida. Nunca es perjudicial ni para usted ni para los demás. El deseo innato de experimentar satisfacción verdadera se contrapone con la adicción a la infelicidad. Sabemos por experiencia que si usted tiene una adicción a la infelicidad, la información que encontrará en estas páginas le hará comprender cómo le está afectando. Este nuevo descubrimiento de que su bienestar interior descansa sobre formas contrapuestas de felicidad, una muy inferior a la otra, le dará fuerzas para poder elegir la felicidad verdadera frente a la felicidad falsa, que, en realidad, es una infelicidad disfrazada. Hemos puesto a prueba nuestros descubrimientos de distintas maneras. En nuestro trabajo psicoterapéutico con niños, adolescentes y adultos, como consultores y supervisores de profesionales de la salud mental que trabajan con muy distintos clientes, y en un proyecto de gran éxito financiado por el Estado para demostrar que nuestra perspectiva daría buenos resultados incluso con adolescentes calificados de intratables. Pudimos ver sistemáticamente que nuestros principios terapéuticos BRAN, igualmente efectivos en personas de muy diferente nivel socioeconómico, de distintas razas, etnias y culturas, y con problemas tan diversos como depresión, dificultades de relación, problemas de peso y problemas laborales. Y lo que es más importante, sabemos por experiencia que una vez que la adicción a la infelicidad se identifica y se confronta directa y persistentemente, su influencia se desvanece, dejando a los individuos libres para poder reclamar su derecho inalienable a la felicidad y a la plenitud auténticas. Nuestros descubrimientos y las pruebas que los apoyan se plantearon con detalle en la obra Humanismo Intrapsíquico, Introducción a una Psicología y Filosofía de la Mente Integrales,
que se escribió expresamente para profesionales y académicos. Cuando el interés por humanismo intrapsíquico se empezó a extender por la comunidad profesional y académica, repetidas veces nos pidieron que escribiéramos un libro que aplicara nuestros descubrimientos sobre los niños y la infancia para ayudar a los padres. En Amor Inteligente, la alternativa compasiva a la disciplina que los convertiría en mejores padres y a sus hijos en mejores personas, enseñamos a los padres que los consejos convencionales sobre cómo criar a los hijos en realidad dañan a los niños, haciendo que se desarrolle en ellos la necesidad de ser infelices y hacer infelices a los demás. Amor Inteligente subraya el hecho de que el potencial para una felicidad interior estable es un derecho con el que nace todo recién nacido y ofrece a los padres pautas prácticas para darles a sus hijos ese amor especial que necesitan para convertirse en adultos satisfechos, plenos y afectuosos. Nos sentimos inspirados a escribir Adictos a la infelicidad por las muchas cartas que recibimos por parte de adultos que habían leído nuestro libro para educar a los hijos y querían que les ayudáramos a aplicar aquellos principios para mejorar sus propias vidas. Al igual que Amor Inteligente les enseña a los padres cómo romper el círculo de negatividad con sus hijos, y cómo ayudar a sus hijos a recuperar la salud emocional, este libro le enseñará cómo dejar de sabotear sus buenas intenciones y, consecuentemente, hacer siempre elecciones gratificantes en el trabajo y en la vida amorosa, cuidar de su cuerpo y regular sus estados emocionales. La premisa fundamental de Adictos a la infelicidad es que siempre que no existan graves problemas sociales o de opresión, la imposibilidad de la mayoría de las personas a vivir la vida que desean es el resultado de una adicción a la infelicidad. Esta nueva comprensión nos hará encontrar estrategias eficaces para poder reconocer y vencer la necesidad aprendida de sabotear nuestros propios esfuerzos constructivos. Al mismo tiempo, les invitamos a responder con compasión en vez de con incomodidad o vergüenza, ante la posibilidad de que usted sufra una adicción a la infelicidad. Después de todo, una adicción a la infelicidad no es el resultado de una voluntad débil, del temperamento con el que nació o de un problema de carácter. Paradójicamente, es algo que surge del deseo innato y positivo de querer disfrutar de relaciones satisfactorias y de felicidad interior. Este deseo constructivo puede ser distorsionado involuntariamente a comienzos de la infancia y crear como resultado una necesidad no identificada de sentirse feliz, reproduciendo esa infelicidad que le es tan familiar de sentirse castigado, rechazado, desatendido o que le exigen demasiado. También es importante señalar que Adictos a la infelicidad le ofrece un plan para toda la vida, porque su mensaje no decaerá ni perderá fuerza con este tiempo. Los principios y pautas que plantea siempre lo protegerán de la poderosa atracción hacia el autosabotaje. Adictos a la infelicidad pone a su alcance la felicidad que es el derecho de nacimiento de todo recién nacido. Esta felicidad consiste en un bienestar interior que no es vulnerable ante los altos y bajos de la vida, y que nos hace elegir lo que es positivo y lo que nos hace sentir satisfechos. Organización del libro. Adictos a la infelicidad se divide en dos secciones. En la primera, causas y consecuencias de la adicción a la infelicidad. Se describen los orígenes en la primera infancia de la necesidad no reconocida de sentirse infeliz y detalla cómo esta necesidad puede interferir en la vida de las personas. Por ejemplo,
La adicción a la infelicidad puede ser la causa de bajos estados de ánimo, de relaciones insatisfactorias y de la imposibilidad de llevar a cabo nuestras resoluciones más importantes. La segunda sección, Elegir la felicidad, muestra paso a paso cómo utilizar ese nuevo descubrimiento sobre la adicción a la infelicidad para mejorar su estado de ánimo y su salud, para aumentar su grado de satisfacción en el trabajo y para encontrar y disfrutar de sus relaciones personales. Y lo que es más importante, cuando comprenda que las recaídas son en realidad parte del proceso de curación, nunca más tendrá que sentirse avergonzado o vencido en los momentos de reincidencia. Le proporcionaremos estrategias efectivas para atravesar y superar los fracasos que fueron tan destructivos en esfuerzos anteriores. Nuestros descubrimientos y sugerencias están ilustrados con ejemplos de la vida real obtenidos de nuestra experiencia clínica. Como es natural, hemos cambiado los nombres y la información que identifica a nuestros clientes. Además, cuando decimos que alguien nos vino a ver, queremos decir que esa persona recurrió a uno de nosotros, no que esa persona se reunió con nosotros dos. No especificamos quién de nosotros trató a esa persona para proporcionar mayor privacidad a nuestros clientes. Las fases para vencer la adicción a la infelicidad son empezar, incluso cuando no le apetezca, hacer frente a las recaídas, mantener su resolución cuando empieza a evaporarse y pensar que está en fase de recuperación de su adicción a la infelicidad. Encontrará estrategias concretas para navegar con éxito durante estas fases, cualquiera que sea el área de su vida que quiera mejorar. Ofrecemos estrategias para que se libere del desánimo, para que se comprometa a cuidar su cuerpo de forma continua, para construir relaciones basadas en la intimidad y no en conflicto, y para encontrar la felicidad en el trabajo. Nuestro programa es un plan que puede seguir durante el resto de su vida. Al incorporar la perspectiva de que los periodos de estancamiento y de reincidencia son parte de todo cambio con éxito, el mensaje de este programa no decaerá ni perderá fuerza con el tiempo. Sección 1. Causas y consecuencias de la adicción a la infelicidad. De muchas maneras, la gente se pone impedimentos para poder ser la persona que querrían o para tener la vida que realmente desean. Si usted se reconoce a sí mismo en una o más de las siguientes situaciones, entonces, en cierto grado, usted es un adicto a la infelicidad. Queremos subrayar que la adicción a la infelicidad afecta a distintas personas de distintas maneras. Sus consecuencias pueden ser relativamente menores o pueden ser importantes y limitadoras. Pueden afectar a un solo aspecto de la vida o pueden estar presentes en todos los momentos del día a día de una persona. Situación. Soy incapaz de mantener una resolución, ya sea una determinación para perder peso, para controlar mi genio o para terminar mi trabajo a tiempo. Un ejecutivo de publicidad nos contaba: aunque mi médico me ha dicho que pierda peso porque tengo la tensión alta, no puedo hacerlo. Pierdo unos cuantos kilos y los recupero inmediatamente. Situación. Me siento desolado y me resulta difícil remontar cuando las cosas van mal. Una mujer nos confesó: cuando mi jefe me hizo una crítica un viernes sobre un informe que había preparado, no conseguí olvidarme de sus palabras. Me sentí machacada y avergonzada todo el fin de semana, y casi no pude ni hablar con otros miembros de mi familia. Sabía que era una reacción exagerada, pero no podía evitar el sufrimiento que sentía. Situación.
Fracaso cuando todo indica que voy a vencer. Justo cuando el éxito por el que he luchado sin descanso está a mi alcance, hago algo para dejarlo escapar. Un estudiante de universidad nos conté que había estado trabajando sin descanso para terminar un trabajo y, el día de entrega, se lo dejé olvidado en su habitación. Como consecuencia, se le rebajó la calificación cuando hubiera podido obtener una calificación muy alta. Situación: consigo éxito y luego lo pierdo. Un jugador de tenis profesional vino a vernos porque solo podía jugar bien hasta que conseguía una ventaja considerable sobre su oponente. Entonces cometía errores espontáneamente y perdía el partido o tenía que poner un esfuerzo tremendo para salir del agujero que había cavado para sí mismo. Situación: consigo un objetivo por el que he trabajado muy duro, pero me doy cuenta de que no puedo disfrutar de ello. O bien no parece tan importante como antes cuando estaba intentando lograrlo, o me empiezo a centrar en algún otro deseo insatisfecho. Un abogado que conocemos disfrutaba trabajando las 70 horas a la semana que necesitaba para llegar a ser socio de la firma para la que trabajaba. Sin embargo, inmediatamente después de convertirse en socio, se empezó a sentir aburrido y ansioso al trabajar de abogado y empezó a pensar seriamente en cambiar de profesión. Situación: me resulta difícil tener relaciones cercanas y significativas. Una mujer que conocimos siempre acababa teniendo relaciones con hombres que querían un compromiso menor que ella, con el resultado de que a menudo se sentía herida y rechazada. Un hombre que nos visitaba habitualmente elegía parejas y amigos que eran despectivos, adictos a distintas sustancias o que con seguridad le iban a hacerse sentir mal. Situación: cuando encuentro a alguien que se preocupa por mí tanto como yo me preocupo por él, tiendo a crear conflictos y acabo destruyendo la relación. Un contratista se pasó muchos años buscando a la mujer de sus sueños. Cuando finalmente la encontró, disfrutó de un breve periodo de relación verdadera. Luego empezó a discutir con ella sobre cosas insignificantes, como qué película ver o su manera de vestir. Vino a pedirnos ayuda antes de echar a perder la relación totalmente. Situación: nunca puedo hacer bien mi trabajo o terminarlo a tiempo. A menudo pospongo las cosas para más tarde. Me resulta difícil concentrarme. Me cuesta trabajo ser minucioso. Me resulta embarazoso cumplir los plazos acordados. Situación: trabajo demasiado y no me permito tener tiempo de ocio o pasar tiempo con mi familia. Un contable vino a pedirnos ayuda porque estaba llegando el momento de retirarse y se había dado cuenta de que estaba aterrorizado al pensar en todo el tiempo libre que tendría por delante. Casi no había disfrutado de ningún día descanso en su trabajo porque se sentía inquieto y ansioso cuando no estaba trabajando. Situación: las actividades que más me gustan implican riesgo. Me preocupa tener un accidente, pero no puedo dejar el placer que obtengo con este tipo de actividades. Un ávido corredor de motos vino a vernos porque había estado cerca de la muerte varias veces. Su mujer estaba a punto de dar a luz a su primer hijo y quería poder llegar a verlo. Aún así, se encontraba atormentado porque estaba convencido de que no podría sentir de ningún otro modo la emoción que sentía cuando corría. Situación: frecuentemente siento que me invade el desasosiego. Una mujer de negocios vino a vernos porque a menudo, sin ninguna razón aparente, se sentía ansiosa y deprimida. Situación: nada me apasiona y me pregunto, ¿de qué trata todo esto? Una mujer iba de trabajo en trabajo, de relación en relación, de actividad en actividad, buscando sentirse plena y con un objetivo en la vida.
Cuando vio que seguía sintiéndose insatisfecha, vino a vernos. Situación. He sufrido importantes pérdidas personales de las que no me puedo recuperar. Una mujer, cuyo marido había muerto en un accidente de coche 3 años antes, vino a vernos porque seguí deprimida y llorando diariamente. Situación. No puedo regular mis apetitos por la comida, la bebida, el juego, el sexo, etc. Un fotógrafo vino a nosotros a través de su mujer porque se pasaba la tarde bebiendo una cerveza tras otra. Nos dijo que era la única manera de relajarse después de un día de duro trabajo. Si usted se ha enfrentado con estas o similares dificultades, entonces ha experimentado de primera mano cómo funciona la adicción a la infelicidad. En las páginas siguientes le mostraremos primero con más detalle por qué y cómo la adicción a la infelicidad puede estar saboteando sus buenas intenciones, sus elecciones positivas y su equilibrio interior. Y después describiremos las estrategias que harán que pueda superar esta adicción y elegir la felicidad de una vez y para siempre. Comprender los años de su infancia es la clave para poder hacer cambios en su vida actual. Vamos a llevarlo en un breve viaje que tocará aspectos concretos de su infancia. Sabemos que al ser un adulto con problemas que lo presionan y queriendo mejorar su vida aquí y ahora, puede sentirse extrañado y quizá un poco frustrado ante la perspectiva de tener que mirar hacia atrás en el tiempo. La razón por la que nos detendremos en sus experiencias más tempranas es que siguen vivas e interfieren de manera encubierta con su capacidad para crearse la vida que usted quiere. Antes de que usted pueda mejorar su vida de forma duradera y significativa, tiene que reconocer y comprender los obstáculos que le impiden llegar a la felicidad para la que nació. En su camino se interponen conceptos negativos que usted ha asumido tanto sobre usted mismo como sobre los demás. Conceptos que probablemente haya aprendido antes de aprender a hablar y, con seguridad, antes de que pudiera tener una mente como la que posee usted ahora. Estos conceptos asumidos pueden ser invisibles para usted, pero son tan reales como una gran roca y ejercen una tremenda influencia. La buena noticia es que al leer con cuidado las páginas siguientes, puede destapar y disminuir estos conceptos negativos asumidos, dándole toda la energía para que pueda hacer realidad la vida que usted desea. Pensadores tan diferentes como Sócrates, San Agustín, Shakespeare o Freud han reconocido que nuestras experiencias de la infancia tienen un efecto profundo en nuestra vida de adultos. Sin embargo, debido a que las experiencias que más nos influenciaron tuvieron lugar antes de que pudiéramos organizarlas y recordarlas en el mismo lenguaje con el que hablamos hoy, la naturaleza exacta de la mente de un niño sigue siendo un misterio. Por primera vez veremos una ventana abierta a la experiencia de un niño, gracias a nuestro descubrimiento de que todos los recién nacidos llegan al mundo siendo optimistas. Aman a sus padres y creen firmemente que sus padres son perfectos y que los aman con entrega. La consecuencia trascendental, al considerar la inmadurez de los recién nacidos bajo esta nueva perspectiva, es que a ellos les resulta imposible evaluar la calidad del cuidado que reciben de sus padres. Nuestro descubrimiento más importante es este: todos nacemos para amar el tipo de atención y de cuidado que recibirnos y para querer más. No es nuestra intención culpar a los padres o a otros adultos que fueron importantes para usted. Las personas que lo cuidaron lo hicieron lo mejor que pudieron y con seguridad solo querían lo mejor para usted. Examinamos las experiencias de su infancia
porque la única manera de mejorar su vida permanentemente es comprender por qué y cómo los efectos de estas experiencias le están influenciando a usted hoy. Capítulo 1. Confundir infelicidad con felicidad. La creencia más extendida, con diferencia, sobre el recién nacido llega a nosotros atravesando muchos siglos de cultura occidental, esto es, que los recién nacidos nacen en pecado o, si no, que nacen ya como seres antisociales que tienden a manipular a sus padres. Hemos visto que esta concepción es fundamentalmente engañosa, e igualmente engañosas son otras tres creencias populares: que los niños al nacer son como un libro en blanco y que de forma pasiva van absorbiendo experiencias, que los niños nacen en un estado de inocencia que pronto se corrompe o se destruye en contacto con la maldad del mundo, y que los niños nacen con personalidades ya integradas. La verdad es que todos los recién nacidos llegan al mundo sintiéndose optimistas con respecto a las relaciones humanas, adoran a sus padres y nacen con la convicción de que son seres tan adorables que sus padres, de forma natural, se sienten inclinados a cuidar de ellos con amor. Los niños también tienen la creencia de que todo lo que experimentan, tanto lo bueno como lo malo, es una expresión del amor que necesitan, porque eso es lo que sus padres quieren para ellos. Como aman a sus padres plenamente, su mayor deseo es ser igual que ellos y tratarse a sí mismos igual que sus padres los tratan a ellos. En otras palabras, usted no llegó al mundo siendo ya poco sociable, manipulador, con tendencia a ser un niño malcriado o dependiente, ni como un libro en blanco, ni incapaz de distinguir a sus propios padres. Tampoco fueron sus genes la causa de esos rasgos de su personalidad que le hacen la vida difícil. La felicidad como derecho inalienable. Todos los niños nacen con una cantidad inicial de felicidad interior. Se sienten dignos de amor, amorosos y amados. Todos los niños, incluyendo los niños ciegos y sordos, muestran evidencias de esta felicidad innata cuando, solo unas semanas después de nacer, empiezan a sonreír más o menos indiscriminadamente cuando sienten que han captado la amorosa atención de sus padres y, por lo tanto, esto les hace sentirse particularmente felices. Al pasar los 3 primeros meses, los bebés identifican cada vez más aquellas caras que son su mayor fuente de placer. Esa sonrisa de éxtasis que reservan especialmente para sus padres indica que están encantados tanto con sus padres como consigo mismos, porque provocan el amor de sus padres hacia ellos. Con el tiempo, el bienestar innato del niño criado por unos padres que entienden bien la educación infantil se hace fuerte como una roca y no se tambalea a pesar de los altos y bajos que puedan ocurrir en la vida de una persona. Ciertamente, cualquiera que sufra una pérdida o una desilusión importante en la vida se sentirá triste, pero aquellos cuya felicidad interior es estable no habrán desarrollado la necesidad de culparse a ellos mismos o a los demás buscando consuelo cuando las cosas no van bien, ya que esas personas no sienten la necesidad de provocarse ningún tipo de infelicidad innecesaria. Serán capaces de elegir bien lo que quieren en la vida y podrán llevarlo a cabo de forma consecuente. En otras palabras, el derecho inalienable con el que nació usted y cualquier otro niño es el derecho a ser criado de tal manera que esa convicción innata de ser digno de amor y de ser amado se convierta en algo permanente. El resultado será la capacidad de por vida de cuidar bien de usted y de su cuerpo, la habilidad de saber elegir y conservar amigos y parejas leales,
la capacidad de desarrollar su propio potencial y de disfrutarlo, la resistencia para sobreponerse ante las dificultades y la mala suerte, y la capacidad de dar a sus propios hijos el regalo de la felicidad interior. Esta no es una perspectiva utópica. Todo el mundo tiene el potencial para poder disfrutar de una vida adulta de estas características. Y, como le vamos a mostrar, lo bueno es que nunca es demasiado tarde. Incluso si usted se perdió esta felicidad la primera vez, le enseñaremos cómo puede usted creársela desde ahora mismo. La raíz de la confusión. Si usted está intentando mejorar su calidad de vida, el primer paso para hacerse cargo de su destino es comprender por qué ahora mismo no está llevando las riendas de su vida. La sorprendente y simple verdad es que, sin darse cuenta, corno la mayoría de la gente, en alguna ocasión usted probablemente hizo que su vida fuera difícil o infeliz porque el amor que sentía por sus padres le llevó a confundir felicidad e infelicidad. Para comprender cómo pudo ser así, es necesario entender la forma especial de ver el mundo que usted tenía cuando era un niño. Usted era un imitador nato. Cuando usted nació, sus ojos se enfocaron en sus padres a la distancia justa para hacer que se les iluminara el rostro mientras ellos le sonreían y le hablaban. Al nacer, reconoció la voz de su madre y le resultó muy tranquilizadora. Además, usted llegó al mundo con un talento increíble. Sin haber visto nunca su propio rostro, usted era capaz de copiar los gestos del rostro de sus padres. Por ejemplo, si su padre abría la boca o sacaba la lengua, usted sabía cómo hacer que su rostro lo imitara abriendo la boca o sacando la lengua también. Su deseo de ser exactamente como sus padres no se quedaba en intentar parecerse a ellos. Como usted adoraba a sus padres y pensaba que eran perfectos, usted quería ser exactamente como ellos. Una manera de ser como ellos era intentar sentirse exactamente igual que ellos le hacían sentirse a usted. Así que cuando lloraba porque tenía hambre o estaba cansado y sus padres le daban de comer o lo llevaban a dormir, usted estaba desarrollando una fuerte necesidad de tratarse a usted mismo y a los demás con esa misma clase de amor y de devoción. Cuando los padres son capaces de cubrir las necesidades emocionales de sus hijos, conservando y fortaleciendo ese optimismo innato de sus hijos, los niños aprenden a sentirse felices cuando reproducen esa compasión y amabilidad que ellos reciben. Su felicidad interior, la convicción profunda de que son dignos de amor, amados y capaces de amar, es reafirmada continuamente con la respuesta de sus padres hasta que se convierte en una convicción inquebrantable. Esa felicidad interior inquebrantable y estable, que es un derecho inalienable de todos nosotros, protege a los que la poseen para que nunca, queriendo o sin querer, lleguen a provocar dificultades o infelicidad a sí mismos o a los demás. Pero ¿qué ocurre si, con toda la buena intención del mundo, sus padres no pudieron responder bien a sus necesidades emocionales porque no las entendieron o porque, por alguna otra razón, no pudieron satisfacerlas? Los errores más comunes a la hora de cubrir las necesidades emocionales de los niños surgen cuando dejamos que un niño que se siente incómodo llore, cuando esperamos demasiado de los niños o cuando los castigamos. La conexión entre dejar llorar a los niños y la necesidad de infelicidad para poder sentirse completamente feliz. Supongamos que sus padres siguieron esa creencia popular, aunque dañina, de dejarle llorar hasta que se durmiera. Podríamos haber elegido cualquier otro ejemplo de padres que dejan que sus bebés o niños lloren creyendo que el sufrimiento no es contraproducente,
que es algo que los alivia o fortalece su carácter. Como todos los bebés, con frecuencia, usted estaba demasiado cansado o demasiado estimulado y necesitaba que le ayudaran a tranquilizarse para poder relajarse y dormir. Quizá a sus padres les explicaron que usted lloraba para manipularlos, para fortalecer los pulmones, para liberar tensiones o como una forma de dormirse, pero nada de eso es verdad. Cuando era un bebé, usted lloraba por la misma razón por la que llora como adulto. Usted se sentía infeliz. Si lloraba cuando lo ponían a dormir en la cuna y sus padres lo dejaban solo llorando, su ausencia le hacía sentirse aún peor porque su convicción interior de ser digno de amor y amado se derrumbaba en ese momento. Entonces se encontraría llorando por dos razones muy diferentes. Seguía sufriendo porque estaba demasiado cansado, indigesto o por cualquier otra molestia, y, peor aún, se sentía mal porque las personas que amaba y adoraba más que nada en el mundo no venían a rescatarlo. Con el tiempo, al ver que su llanto no era respondido, durante lo que le parecía una eternidad, desistía de intentar atraer la atención de sus padres y se quedaba dormido. Al ver que se dormía, sus padres probablemente pensaban que el consejo de los expertos de dejarle llorar hasta quedarse dormido estaba bien fundado. Lo que ellos no sabían es que cuando ellos intentaban que usted se comportara de una cierta manera, quedarse dormido rápidamente, en vez de intentar demostrarle a ese bebé que siempre podría contar con la ayuda de la presencia y del amor de sus padres, podrían estar poniéndolo en un camino que terminaría creando en usted la necesidad de hacer que su vida fuera innecesariamente difícil y poco agradable. Cuando se deja llorar a los bebés que no se pueden dormir, que tienen hambre, cólicos o que están demasiado cansados, por su propio bien, tiene lugar en ellos una sutil transformación. Los bebés a los que se les deja llorar asumen que la infelicidad que sienten es conveniente, porque ven que eso es lo que sus padres quieren para ellos. El mismo proceso ocurre con niños más mayores cuyos padres los ignoran cuando tienen una rabieta o demuestran su infelicidad de una forma que sus padres u otros adultos importantes no comprenden o no aprueban. Cuando no se les consuela en momentos de infelicidad, los niños se convencen de que sus padres les están dando en ese momento el ideal de amor, con lo que confunden la infelicidad que están sintiendo con la felicidad. Esta falsa identificación reafirma la convicción interior de sentirse valorados, que es necesaria para vivir, pero la consecuencia es que, sin saberlo, estos niños crecen sintiendo cierto bienestar cuando reproducen en sí mismos experiencias de infelicidad. En otras palabras, desarrollan una adicción a la infelicidad que existe y compite con su necesidad innata de experimentar una verdadera felicidad. Así pues, si en los primeros años de su vida sus lágrimas no encontraron consuelo, usted, en vez de pensar, como lo haría un observador imparcial, que se estaba sintiendo mal, usted creía que esa infelicidad que no fue consolada era el estado ideal que sus adorados padres querían que usted experimentara. Al sacar la conclusión de que esos sentimientos de infelicidad representaban la verdadera felicidad, de manera natural, usted desarrolló un fuerte deseo o necesidad de volver a reproducir esos sentimientos. Al hacerse mayor, quizás sin darse cuenta, haya empezado a pensar que, ya que sus padres querían que se sintiera infeliz, cuando se sentía demasiado feliz, usted estaba traicionando o decepcionando a sus padres. Así pues, siendo aún muy jóvenes,
Los niños cuyas necesidades emocionales no están cubiertas desarrollan dos fuentes muy distintas de bienestar interior. 1. El placer innato de sentirse dignos de amor y amados. Y 2. Sentimientos de infelicidad que, sin saberlo, identifican erróneamente con la felicidad y que buscan para poder volver a sentir aquello que, según ellos, sus padres querían que sintieran. Si normalmente no encontraba consuelo cuando lloraba, entonces, desde una edad muy temprana, antes de que pudiera razonar o de que pudiera saber lo que realmente pensaban los demás, o antes de que pudiera comparar y sopesar los cuidados que le daban con los cuidados que usted necesitaba, usted desarrolló un conflicto interior muy real, pero no identificado, con respecto a la mejor manera de sentirse feliz. Usted necesitaba sentirse realmente feliz, pero también necesitaba esa felicidad falsa, que en realidad es una infelicidad disfrazada. Queremos subrayar que realmente no tiene importancia si a usted le dejaron llorar porque no podía dormir, porque tenía hambre y no era el momento de la toma, porque tenía un cólico y a sus padres les dijeron que lo mejor era que soltara la tensión llorando, o porque no le dejaron el juguete de su hermano mayor. El resultado es el mismo. Algunas veces, muy profundamente y sin darse cuenta, sin quererlo, usted se consoló a sí mismo con esa infelicidad disfrazada de felicidad. Comprender esto es el primer paso para superar la adicción a la infelicidad y seguir con su vida. La conexión entre lo que se esperaba de usted y su necesidad de pedir demasiado a los demás y a sí mismo. Como cualquier niño, usted necesitaba que sus padres supieran cuáles eran sus necesidades básicas en cada momento y que respondieran a esas necesidades de la manera adecuada. Pero quizá a sus padres les resultaba difícil cubrir sus necesidades porque, al igual que a otros padres, les enseñaron a esperar un cierto grado de madurez por parte del niño, algo que realmente no encaja en la mente del niño, si observamos cómo ésta se desarrolla realmente. Si usted es una de las muchas personas que periódicamente se sienten inseguras o que creen no están a la altura de las circunstancias, es probable que cuando era niño esperaran demasiado de usted, y por ello usted creciera con el sentimiento de que, con frecuencia, estaba decepcionando a sus padres y a otros adultos importantes para usted, sus padres y, más tarde, sus profesores. Quizá creyeron que para ser una persona de provecho tenían que civilizarlo cuanto antes. A la mayoría de los padres se les enseña que los niños, al llegar a ser adultos, se comportarán socialmente como cuando eran niños. Piensan que si un niño de 8 años se enfada cuando pierde en un juego, se le debe enseñar a tener espíritu deportivo, porque si no cuando crezca será un mal perdedor. De manera similar, a los padres se les hace pensar erróneamente que las buenas cualidades de los adultos, tales como la generosidad y la responsabilidad, deben enseñarse desde muy pronto o nunca se podrán aprender. En general, se espera que los niños desde muy pronto sean sinceros, buenos hermanos, buenos perdedores, que coman bien y que hagan siempre sus tareas. Pero sus padres y profesores no eran conscientes de que la mente de un niño era muy diferente a la de ellos. Cuando un adulto recibe la ira o la desaprobación de otra persona, es capaz de evaluar si el comportamiento del otro es razonable o no. Pero cuando los niños son castigados o se enfrentan con la desaprobación por no estar a la altura de unas expectativas demasiado elevadas, aunque puede que se sientan enfadados, en el fondo siempre piensan que sus padres son perfectos y que sus padres están haciendo lo correcto. Y así, los niños sacan la conclusión de que cuando se sienten infelices
están sintiendo exactamente lo que sus padres desean. Piensan que serán más felices si pueden llegar a ser exactamente como sus padres son y si tratan a los demás y a sí mismos de la misma manera que sus padres los trataban ellos. Sus padres y profesores, erróneamente, intentaban que usted actuara como si fuera un adulto. Sin embargo, usted no podía comportarse como un adulto porque, como todos los niños, su felicidad diaria dependía en gran medida de conseguir lo que usted quería cuando lo quería. Esa es la razón por la cual, con 2 años de edad, es prácticamente imposible compartir con otros niños, o por qué, cuando tenía 3 años, usted lloraba cuando llovía y no podía ir al parque, o por qué a los 6 años no siempre decía la verdad cuando le preguntaban cuántos caramelos se había comido, o por qué se disgustaba cuando, con 8 años, perdía un juego. Si sus padres hubieran sabido que, como todos los niños, su autoestima dependía en cierto grado de conseguir lo que usted quería y que su vulnerabilidad ante las decepciones iría desapareciendo de forma natural, entonces lo habrían consolado tranquilamente cuando usted se sentía disgustado. En ese caso, si usted se dejaba enternecer en los brazos de sus padres, o si usted decía una mentira, ellos no se preocuparían pensando que por darle demasiado cariño o comprensión, usted se convertiría en un adulto egoísta, mentiroso o con poco espíritu deportivo. Gradualmente usted habría aprendido que aunque no siempre las cosas salen como usted quería, siempre podía contar con la satisfacción de ser comprendido y consolado por aquellas personas que usted amaba. Una respuesta comprensiva le habría hecho ver que salirse con la suya no era tan importante y le habría ayudado a transformarse en un adulto comprensivo y generoso. Seguiría imitando a sus padres y así habría aprendido a ser comprensivo con usted y con los demás en momentos de decepción. Pero si sus padres o profesores no sabían lo que significa tener la mente de un niño y esperaban que usted demostrara una madurez de la que era incapaz, entonces usted habría estado de acuerdo con ellos en que tenía que ser capaz de actuar como ellos querían, y entonces usted habría sentido que no estaba a la altura de las circunstancias. Usted era incapaz de juzgar si lo que se esperaba de usted era razonable. Así tal vez todavía hoy siga exigiéndose demasiado, y quizá a menudo le resulte difícil pensar que se ha esforzado lo suficiente. Aunque es doloroso e incómodo, en el fondo, exigirse demasiado a usted mismo, también le da la satisfacción de la falsa felicidad, una infelicidad que hace mucho tiempo usted confundió con la felicidad. Cuando usted se trata a sí mismo igual que lo trataron sus padres u otras personas importantes, usted siente que es igual que ellos y por tanto, que ellos lo quieren y que usted es digno de ser querido. Jennifer, trabajaba para una empresa que hacía encuestas de opinión para cargos políticos. Ella y otra mujer, Carol, seleccionaban muestras de población, iban al lugar juntas, hacían las entrevistas, introducían los datos recopilados en el ordenador y luego los analizaban. En cada una de estas fases era muy posible cometer errores. Jennifer tenía menos experiencia que Carol y le pedía ayuda, especialmente con los complicados problemas que surgían en la recogida y análisis de los datos. Carol siempre parecía dispuesta a ayudarla. Entonces Jennifer supo, por medio de Jill, una secretaria de la oficina, que Carol se quejaba de ella ante los compañeros de trabajo y ante su jefe, diciendo que Jennifer necesitaba atención constante y que aprendía muy despacio. Jennifer se sintió anonadada por estos comentarios
y se reprendió a sí misma con severidad por ser incapaz de aprender todo rápidamente. Cuanto menos competente se sentía Jennifer, más buscaba el consejo de Carol, y más oía a Jill decir que Carol se quejaba de ella delante de sus compañeros de la oficina. Jennifer empezó a sentir que el trabajo que tanto le había costado conseguir y que pensaba que le gustaría estaba más allá de sus posibilidades. Jennifer estaba a punto de dejarlo cuando vino a nuestra consulta. Vimos inmediatamente que su problema era que nunca se consideraba suficientemente válida y que eso oscurecía el hecho de que en realidad era una persona extremadamente brillante y que aprendía con facilidad. Siempre había ido muy bien en el colegio, aunque nunca se había sentido tan inteligente como sus compañeros de clase. Nos dijo: siempre estaba convencida de que iba a suspender, y siempre me sorprendía a mí misma cuando sacaba buenas calificaciones. Jennifer había crecido en un hogar en el que estaba muy claro lo que se esperaba de ella. Tenía que ser educada, tenía que sacar las mejores calificaciones, tenía que ayudar en casa regularmente, tenía que cuidar a sus hermanos pequeños cuando sus padres salían y no tenía que quejarse. Jennifer adoraba a sus padres, se sentía agradecida por la fe que tenían en ella y hacía lo posible por estar a la altura de las expectativas que tenían con respecto a ella. En el momento en que, como era de esperar, no pudo estar a la altura de las circunstancias, nunca se le ocurrió que el problema era que esas expectativas eran demasiado elevadas para cualquier niño. Para ella, sus errores eran terribles y se sentía avergonzada por decepcionar sus padres. No es de extrañar entonces que Jennifer aceptara abiertamente las críticas de Carol sin cuestionarlas ni por un momento. En nuestro trabajo con ella, Jennifer pensaba muchas veces que nos estaba decepcionando porque su progreso no era más rápido. Cuando comprendió que se había impuesto unas exigencias nada realistas durante la infancia, pensó que el simple hecho de comprenderlo haría que ya nunca más se sentiría como una inepta. Pero, como ese sentimiento persistía, creyó que ella no era la persona indicada para el trabajo que estábamos haciendo y que nos había decepcionado porque no estaba avanzando más rápidamente. Jennifer se sorprendió cuando le explicamos que su sensación de ineptitud no desaparecería de la noche a la mañana. Aunque lo que sentía era doloroso, también era la fuente de una falsa felicidad. Jennifer estaba intentando sentirse tal y como ella creía que sus padres querían que ella se sintiera. Cuando sentía que no era una persona válida, dentro de sí misma también se sentía cuidada y valorada. Jennifer nos dijo: por primera vez puedo ver lo diferente que hubiera sido crecer si me hubieran exigido cosas que realmente hubiera podido cumplir. Al trabajar con nosotros, Jennifer empezó a comprender que Carol no estaba juzgando objetivamente el trabajo de Jennifer, sino que la propia adicción de Carol a la infelicidad la llevaba a despreciar a aquellas personas que, de una forma razonable y sana, le pedían ayuda. Jennifer se dio cuenta de que cualquier persona que empezaba en un trabajo tan complejo como el suyo necesitaba a alguien que la guiara, y que sus preguntas no habían sido ni estúpidas ni innecesarias. Evitó a Carol y empezó a pedir consejo a otra mujer de la oficina que se sentía cómoda siendo su tutora. Poco después, Jennifer pidió que le cambiaran de compañera de trabajo. Su trabajo y su nivel de confianza aumentaron, y por primera vez disfrutó totalmente de su trabajo. Si usted emplea todas sus fuerzas para alcanzar un objetivo determinado y obtiene un éxito considerable, y, en vez de sentirse orgulloso de su logro, se centra solo en los aspectos que aún podrían mejorarse,
usted estará trasladando a su vida de adulto el afán perfeccionista que usted aprendió cuando era niño. Cuando los padres presionan a sus hijos para que destaquen o para que se comporten siguiendo las normas de etiqueta social de los adultos, los niños sacan la conclusión comprensiva pero errónea de que sus padres quieren la perfección. Como resultado de ello, los niños crecen sintiéndose bien con ellos mismos cuando se exigen incluso más que lo que sus padres, erróneamente, les exigieron. Si se exige demasiado tanto a usted como a los demás, identificar la raíz de estas expectativas es el primer paso para liberarse de este tipo de adicción a la infelicidad y vivir una vida en la que usted se sienta siempre válido y no tema no estar a la altura de las circunstancias. Los niños también pueden sentirse sobrecargados por las expectativas de sus padres, aun cuando los padres no les exijan demasiado de una manera abierta. Cuando los padres sufren una seria depresión, son adictos a alguna sustancia o son disfuncionales de cualquier otra manera, los niños pueden interpretar esas ocasiones en las que sus padres no pueden responder con amor y cuidado, pensando que lo que sus padres quieren es que sus hijos les ayuden a ellos, que asuman algunas de las responsabilidades propias sus padres, o aprendan a no pedir nada para ellos mismos. Con frecuencia, la única forma en que estos niños pueden obtener la atención positiva que necesitan de unos padres que tienen dificultades para funcionar normalmente es convertirse en una fuente de fortaleza emocional o de ayuda práctica para sus padres. En otras palabras, adoptan un comportamiento propio de una edad mucho más madura. Por ejemplo, hay niños que obtienen una respuesta positiva por parte de un padre disfuncional cuando asumen la responsabilidad de tareas tales como cocinar, limpiar o ayudar con sus hermanos pequeños. Los niños quizá también aprendan que pueden hacer que el estado de ánimo de sus padres mejore y obtener así también un poco de atención emocional para ellos mismos, si se encargan de animar a sus padres o de cuidarlos. Es muy significativo que estos niños normalmente aprenden a sentirse más aceptados por parte de sus padres disfuncionales y por lo tanto más felices, si renuncian a pedir a sus padres nada de lo que necesitan. Cuando son adultos, quizá estos niños busquen satisfacción teniendo relaciones con amigos o con una pareja que también necesitan ser salvados. Tienden a sentirse más cómodos dentro de relaciones unilaterales en las que se puedan entregar completamente a ayudar a sus amigos o a su pareja a funcionar mejor. Los rescatadores están acostumbrados a aportar el 100% del esfuerzo que implica una relación, y quizá vean que en realidad no están obteniendo mucha o ninguna atención por parte de su pareja. Algunas veces, los rescatadores se dan cuenta de que la relación es unilateral, pero piensan que serán capaces de transformar a la otra persona en un amigo o en una pareja con mayor capacidad para dar. Otros rescatadores asumen que es normal estar en una relación en la que uno de ellos lo da todo. Judy, una auxiliar administrativa de unos 30 años, vivía y estaba comprometida con Tom, un hombre que siempre se jugaba todo lo que ganaba. Judy creía que su deber era ayudar a Tom a superar su problema con el juego. Intentó convencer a Tom de que ella le guardaría parte de su sueldo, pero Tom se indignó. Cuando él se gastaba todo su dinero y mendigaba el de ella, a menudo ella cedía y le daba todo lo que podía. Judy tuvo que hacer muchas horas extras en su trabajo para poder ganar el dinero suficiente y cubrir el pago de la mitad de la renta que correspondía a Tom.
además de ahorrar para su boda y para el pago de la casa que querían comprar. Aunque Judy veía con claridad que amar a Tom significaba aceptarlo tal como era, también podía ver que casarse con él significaría comprometerse con una vida en la que ella sería la que ganara el pan. Más aún, a ella le preocupaba que, cuando se casaran, ella sería la responsable de pagar el dinero que Tom iba a pedir prestado para jugar. Esas deudas podrían arruinar su buena reputación y hundirla financieramente. Sus amigos conocían el problema que Tom tenía con el juego y la animaron a que recurriera a la ayuda de un profesional antes de casarse. Cuando ella vino a vernos, Judy inmediatamente nos contó que había crecido con un padre alcohólico. Dijo: "Tengo la sensación de haberme pasado toda mi infancia caminando de puntillas cerca de mi padre cuando él bebía. La única vez que me sonreía o me daba un golpecito cariñoso en la cabeza era cuando le traía un bocadillo y el periódico, o cuando recogía los vasos y los platos sucios". La madre de Judy generalmente excusaba a su marido, diciéndoles a los niños que lo dejaran en paz. Necesita relajarse después de un duro día de trabajo. En nuestra primera sesión juntos, Judy estaba muy a la defensiva con respecto a su relación con Tom. Solo hablaba de que se divertían mucho juntos y de que él la trataba muy bien. Después, Judy preguntó: "¿Por qué ustedes no son tan negativos con respecto a Tom como lo son mis amigos?". Le contestamos diciendo que lo que ella decidiera con respecto a Tom solo dependía de él y ella, y que nosotros únicamente estábamos allí para ayudarle a descubrir lo que verdaderamente quería. Judy admitió estar confundida. Dijo: "Me siento egoísta y desleal cuando pienso en dejar a Tom. Me preocupa qué será de él, y si rompo con él, sé que le voy a echar mucho de menos. Pero tampoco me gusta la idea de mantenerlo y asumir sus deudas". Judy había borrado sus sentimientos negativos, convenciéndose a sí misma de que Tom cambiaría, pero cuando 2 años después sus deudas habían aumentado, ella empezó a perder la esperanza. Cuando empezamos a conocer mejor a Judy, nos dimos cuenta de que tenía dificultades para expresar sus sentimientos. Nos hablaba de algún incidente que había supuesto una decepción para ella, pero no expresaba grandes emociones de ningún tipo y rápidamente cambiaba de tema. Cuando le señalarnos este patrón, dijo que no quería preocuparnos. Nos dijo que como nos pasábamos el día escuchando a otras personas hablar de su infelicidad, ella no quería molestarnos también con sus problemas. Ayudamos a Judy a ver que, sin darse cuenta, estaba intentando sentirse mejor, olvidándose de su necesidad de que nosotros la ayudáramos e intentando cuidar de nosotros, al igual que había hecho con su padre. Dejamos claro que estábamos preparados y dispuestos a darle la ayuda que ella necesitaba. Al principio, a Judy le costó creer que podría recibir ayuda sin tener que cuidar de nosotros. Poco a poco empezó a ser capaz de compartir sus pensamientos y sentimientos sin preocuparse sobre el efecto que tendrían en nosotros. Al empezar a experimentar la satisfacción de tener sus necesidades cubiertas, comenzó a sentirse cada vez menos satisfecha con su relación con Tom. Finalmente, sacó la conclusión que no quería pasar el resto de su vida cuidándolo sin obtener nada a cambio. Decidió que quería seguir trabajando con nosotros para llegar a ser capaz de participar en una relación que fuera verdaderamente cosa de dos. Frecuentemente, las relaciones en las que uno rescata al otro duran bastantes años, dado que los rescatadores muchas veces se hacen responsables de los problemas de la otra persona. Cuando la otra persona no cambia,
pueden llegar a responder esforzándose el doble. Además, debido a que cuando eran niños confundieron el dolor que les causaba sacrificar sus propias necesidades con la felicidad del amor verdadero, los rescatadores tienden a sentirse bien en este tipo de relaciones. Si usted es una persona que tiende a implicarse en relaciones que se basan en salvar a la otra persona, en el capítulo 6, crear relaciones cercanas y no conflictivas, le ayudaremos a identificar estas relaciones y le daremos estrategias y orientación para poder cambiarlas o para saber cómo y cuándo salir de ellas. La conexión entre haber sido castigado y el hecho de responder con severidad ante usted y ante los demás. Si a usted le imponían disciplina cuando era niño, las consecuencias emocionales que sufrió pueden ser otra pieza del puzzle de por qué su vida no está resultando ser como usted deseaba. Definirnos, disciplinar corno el hecho de añadir consecuencias desagradables en la educación de los niños. En esta definición de disciplina se incluyen no solo castigos, sino cualquier reacción ante los niños que les haga sentirse no válidos, avergonzados o malos. Las medidas disciplinarias incluyen desaprobar, obligarles a dejar de jugar por un rato, restricción de privilegios, no intervenir y dejar que ocurran las consecuencias naturales, amonestarlos, darles una bofetada o pegarles. Hasta este momento, quizá usted creía que se merecía los castigos que recibió porque era necesario controlar su comportamiento o construir su carácter. Pero hemos descubierto que todas las modalidades de disciplina dañan a los niños, creando en ellos la necesidad de aplicarse castigos a ellos mismos y a los demás, ya que todos los niños pequeños creen que sus padres son perfectos y que saben lo que es bueno para ellos. Por definición, los niños que son castigados regularmente, sin darse cuenta, sacan la conclusión de que sentirse infelices es bueno. Debido a que los niños tienen una necesidad innata de imitar a sus padres, desarrollan la necesidad de reproducir la felicidad que sienten cuando son castigados, lo que implica en realidad provocarse alguna forma de infelicidad. Como adultos, pueden culparse a sí mismos, o pueden implicarse con amigos o parejas que los tratan mal o a quienes ellos tratan mal. La norma del amor, la alternativa positiva a la disciplina y la permisividad. Cuando escribimos nuestro libro para padres, la mayoría de los padres no eran conscientes de que había otra alternativa a la disciplina que no era la permisividad. Enseñamos a los padres que el objetivo de la disciplina, es decir, responsabilizarse de un hijo, se puede lograr de manera mucho más efectiva si los padres evitan imponer cualquier tipo de consecuencia negativa. Hacerse cargo de un hijo es una necesidad imperativa. Todos los niños necesitan ser protegidos de su propia inmadurez. Deben tomarse sus medicinas, sentarse en sus sillas en el coche. No deben jugar a los barcos dentro del inodoro, ni desordenar las habitaciones de sus hermanos. Pero se puede educar a los niños sin necesidad de crear situaciones desagradables. Nosotros llamamos a esta forma de mantener a los niños sanos y salvos, sin tener que castigarlos o sin censurarlos, la norma del amos, que definimos como educar a los niños sin añadir infelicidad y sin privar a los niños del cariño y admiración de sus padres. Imponerles momentos sin jugar, restricciones, castigos y otras formas de disciplina se basan en la suposición de que ser demasiado agradables con los niños que no se portan bien solo provocará que su mal comportamiento aumente. Pero en el proceso de controlar a los niños,
La disciplina los daña porque interfiere con la fuente de bienestar interior más consistente y satisfactoria que tienen los niños: su convicción de que están provocando el amor incondicional de sus padres para que cuiden de ellos. Por esta razón, la disciplina les hace sentirse peor y menos capaces de renunciar a sus deseos. Por el contrario, la norma del amor les enseña a los niños que aunque tengan que renunciar a la satisfacción de lograr algo que deseaban, pueden confiar siempre en la satisfacción que le ofrece la relación de padres e hijos. La norma del amor es muy superior a la disciplina, porque preserva el cariño y la cercanía que todos los niños quieren y necesitan sentir con sus padres y con otros adultos importantes. Cuando los niños imitan a los padres que utilizan la norma del amor, desarrollan la capacidad de crear para sí mismos una felicidad verdadera, que permanece siempre intacta frente a las emociones molestas o dolorosas. Educarlo a usted empezó a ser un problema en potencia para sus padres en el momento en que comenzó a saber moverse solo. Sus padres ya no podían ponerlo en el suelo y saber que podían darse la vuelta y encontrarlo en el mismo lugar. Anteriormente, el problema más difícil para sus padres era qué hacer cuando usted se sentía infeliz. Ahora el dilema, que permanecería hasta que usted se hizo adulto, sería qué hacer cuando lo que usted quería y los deseos de sus padres entraban en conflicto. Como es de esperar, a usted le encantaba moverse por todas partes. Cada vez con más facilidad podía alcanzar esos interesantes objetos de la mesa del salón o tirar de esa cola que se movía tan tentadora detrás del gato, o intentar cocinar en la cocina de verdad, igual que lo hacían mamá y papá. Si sus padres hubieran comprendido que usted estaba lleno de curiosidad, pero que tenía una mente demasiado inmadura para comprender la existencia de peligro para usted mismo o para comprender que podía estropear las cosas de otros, tendrían la casa puesta a prueba de bebés y lo hubieran alejado de un peligro inminente con un abrazo y un beso. Su curiosidad, que será algo tan importante en su aprendizaje posterior, no se hubiera apagado. Usted habría aprendido que aunque no siempre podía hacer lo que quería, sus padres le ayudarían cariñosamente a encontrar otra actividad que le hiciera feliz. Habría aprendido que usted podía no estar de acuerdo con los que amaba, sin por ello perder su amor y admiración. La disciplina enseña a los niños a tratarse a sí mismos y a los demás con severidad. Probablemente a sus padres les dijeron que usted debería comportarse con los modales y las virtudes de un adulto, pero probablemente también les aconsejaron que reforzaran esas expectativas, poco realistas, con distintas medidas disciplinarias. Esos castigos iban desde frases de desaprobación a la imposición de momentos sin jugar, pasando por momentos de no intervención y dejar que las consecuencias naturales ocurrieran, hasta gritarle no, o darle un cachete o pegarle. La ironía es que la peor manera de enseñar a un niño altruismo, normas de seguridad y respeto por los demás, es castigarlo por no mostrar ese mismo comportamiento. Debido a que los niños tienen una mente que no comprende que los vasos se rompen, que los fuegos de la cocina queman y que tirar de la cola al gato puede dolerle, no pueden comprender la desaprobación o los castigos de sus padres. Niños más mayores a menudo son castigados por un comportamiento que es, en realidad, normal y apropiado para su edad. Decir ocasionalmente mentiras, enfadarse cuando no consiguen lo que quieren, dejar las tareas sin hacer, dejarse comida en el plato o ser un mal perdedor.
Aunque los niños perciban la disciplina como algo desagradable, debido a que adoran a sus padres, también sienten que se lo merecen. Al crecer, los niños creen que están haciendo algo bueno cuando, al igual que sus padres, se provocan infelicidad al desaprobarse y al castigarse a ellos mismos por hacer algo mal. Si sus padres recurrieron a la disciplina, era porque querían enseñarle a estar a salvo, a que tuviera cuidado con las cosas de los demás, a ser educado, a ser responsable y a ser amable con los demás. Sin darse cuenta, lo que usted aprendió realmente fue que la fuerza es la razón, que la agresión es una manera efectiva de resolver las diferencias en una relación, y que es bueno sentirse negativo sobre usted mismo y sobre aquellos que no hacen lo que usted quiere. Quizá estas mismas lecciones se convirtieron en obsesiones tiempo después. Sara. Sara vino a vernos porque tenía dificultades para dirigir a los empleados de su pequeño negocio de diseño de tarjetas de visita. Se dio cuenta de que los problemas que tenía con el personal iban en detrimento del tremendo esfuerzo que estaba haciendo para que su negocio saliera adelante. A pesar de su intención, cuando alguno de los empleados cometía un error, Sara se ponía a punto furiosa y le hacía la guerra fría a ese empleado durante semanas. Esta atmósfera negativa y fría afectaba a sus trabajadores. El resentimiento empezó a acumularse, y muchos de ellos se fueron a otro trabajo. Con nuestra ayuda, Sara empezó a ver que, sin darse cuenta, estaba haciendo que sus empleados se sintieran igual que ella se había sentido siempre cuando, de niña, la castigaban por hacer algo mal. Aunque durante mucho tiempo siguió sintiéndose furiosa con los empleados que cometían errores, Sara comprendió que cuando se sentía decepcionada con un empleado, en realidad se enfadaba debido a la satisfacción que le producía sentir que estaba haciendo lo correcto, que estaba respondiendo como sus padres. Gradualmente y con mucha dificultad, Sara pudo abandonar esa seguridad que le era tan familiar de recurrir al enfado cuando alguien hacía algo que a ella no le gustaba. Aprendió a sentarse con la persona, a aclarar las cosas por medio de una conversación productiva y a seguir adelante. Si sus padres u otros adultos importantes para usted intentaron que usted adoptara actitudes, modos y comportamientos morales de adulto, como tantos expertos les aconsejaron que hicieran, y luego respondieron ante sus inevitables mores con desaprobación y castigos, usted no podía saber que en realidad estaba siendo castigado por ser un niño y por tener una mente de niño. Si le obligaron a compartir con otros niños antes de estar preparado, si lo castigaron sin jugar u otro castigo peor, cuando usted lloró porque no podía tener ese juguete que quería, si perdió sus privilegios cuando no contó la verdad para hacer que la realidad fuera más agradable, si lo avergonzaron o lo enviaron a su habitación cuando reaccionó mal por haber perdido en un juego, o si lo castigaron sin salir por no haber terminado su tarea a tiempo, usted se sintió herido. Al mismo tiempo, en algún nivel, usted estaba de acuerdo con la idea de que sus sentimientos de ira y de disgusto eran inaceptables, que de alguna manera no estuvo a la altura de las expectativas de sus queridos padres, y que usted se merecía el castigo que recibió. Poco a poco, aprendió que puede ser algo reconfortante responder ante sus errores criticándose a sí mismo, o castigar o desaprobar a otros que no se comportaron como usted hubiera deseado. Tracy. Tracy vino a vernos porque, sin quererlo así, cada vez estaba más irritable y enfadaba con su clase de cuarto grado. Se había propuesto una serie de nietas al principio del año,
y cada vez estaba más frustrada ante la incapacidad de su clase L cumplir esas normas, que incluían no hablar entre ellos excepto en los periodos de recreo o de trabajo en común, no interrumpir a los otros niños, que no hablaran sin levantar la mano o sin haber sido llamados y no pasarse notas. A los niños que violaban las normas se les daba un tiempo de descanso obligatorio. Si seguían incumpliendo normas, se les daba más tarea para hacer en casa, se les mandaba a ver al director o se les hacía quedarse después del colegio. Cuando ninguna de estas medidas pareció funcionar, Tracy reaccionó con más severidad. Si un niño incumplía una norma, obligaba a toda la clase a poner la cabeza sobre sus pupitres y a estar 10 minutos en silencio. Muy pronto, la mayor parte del tiempo de clase se iba en castigos, y aún así, las infracciones continuaban. Cuando Tracy vio que había perdido los nervios y había empezado a gritar, se dio cuenta de que había perdido el control de la situación y vino a vernos. Al principio, Tracy solo hablaba la ira que sentía hacia su clase. Nos decía insistentemente: todos mis estudiantes son perfectamente capaces de seguir esas normas. Las incumplen solo para enfadarme. Cuando le sugerimos que con esas normas podría estar exigiendo un autocontrol excesivo para unos niños de 4º grado, Tracy mostró su desacuerdo vehementemente. Recordó muchos momentos de su infancia en los que a ella se le había pedido mucho más de lo que ella le pedía a su clase. Por ejemplo, desde que entró en la guardería, sus padres insistían en que nunca contestara, que nunca interrumpiera, que limpiara su habitación e hiciera su cama todos los días, comiera todo lo que había en el plato. Cuando rompía una de estas normas, se le siaba un tiempo de descanso obligatorio u otro tipo de castigo. Cuando fue mayor, la castigaban sin dejarla salir o retirándole su asignación. Ella nos decía: estoy convencida de que las medidas disciplinarias de mis padres me enseñaron a comportarme con propiedad. No puedo entender por qué eso mismo no funciona en mi clase. Cuando le explicamos que, sin quererlo, sus padres en realidad la habían estado castigando por ser corno una niña, Tracy al principio se sintió confusa. En los momentos en que se había sentido avergonzada por no haber podido estar a la altura de las exigencias de sus padres, estaba aceptando que las expectativas de sus padres eran razonables y estaba haciendo todo lo posible por estar a la altura. Más aún, se consideraba una persona virtuosa, feliz, cuando se exigía lo mismo a sí misma. Cuando Tracy empezó a entender mejor cómo se desarrollan los niños, se dio cuenta de que muchos de los castigos de su infancia eran la respuesta a su curiosidad infantil, a su entusiasmo o a su inmadurez, más que a un mal comportamiento consciente. Por ejemplo, se sorprendió al oír que es normal que los niños no digan la verdad ocasionalmente para hacer que la realidad se ajuste a sus deseos. Una vez, cuando tenía 7 años, recuerdo que mentí a mis padres, nos dijo. Mi madre se había dejado un trozo de pastel sobre el mostrador de la cocina y yo juré que no me lo había comido. Mis padres se encontraron las migas en mi habitación y me retiraron mi asignación durante 2 semanas. Tracy se había sentido muy avergonzada. Si mis padres hubieran sabido que es normal que los niños no digan siempre la verdad, dijo, no me habría sentido como una criminal y de todas formas, de mayor sería igualmente una persona sincera. Ahora, Tracy estaba preparada para aplicar esta nueva forma de entender las cosas a la enseñanza. Se dio cuenta de que sin saberlo, cuando exigía demasiado a su clase, era su manera de quererlos y de demostrarles que creía en ellos,
ya que igualmente ella siempre había pensado que las exigencias de sus padres eran una manifestación de su confianza en ella. Volvió a examinar las normas y eliminó aquellas que estaban reprimiendo la creatividad y el entusiasmo de los niños. Por ejemplo, cuando levantó la prohibición de interrumpir y de hablar sin levantar la mano, las conversaciones de la clase se hicieron mucho más animadas y muchos más niños participaban en ellas. Aquellas normas que consideró necesarias para el orden de la clase se llamaban ahora principios de orientación. Cuando ocurrían infracciones, les daba a los niños un recordatorio en vez de un castigo y seguía adelante. Algunas veces, su viejo patrón mental volvía a surgir y sentía el impulso de enfadarse o de castigar. Entonces, sin culpa, pedía perdón a la clase por haber reaccionado de forma exagerada y les decía que tenía un mal día. Tracy descubrió que para su sorpresa la perspectiva de su clase se transformó completamente. En vez de sentirse como un guardia de una prisión, empezó a aprender con su clase. Ahora que no tenía que intentar imponer un nivel imposible de alcanzar en la clase, tenía más tiempo para concentrarse en métodos de enseñanza creativa. Los estudiantes de su clase mejoraron y con frecuencia ellos mismos hacían callar a otros compañeros de clase que interrumpían algún proyecto del que el grupo estaba disfrutando. Al ser su clase una fuente de alegría y no una fuente de sufrimiento, Tracy cambió entonces el enfoque de su trabajo con nosotros para centrarse en examinar cómo su necesidad de exigirse demasiado a sí misma y a los demás está interfiriendo en su vida personal. Si cuando era niño normalmente lo castigaban, usted aprendió una lección muy distinta a lo que sus padres pensaban que le estaban enseñando. Lo más probable es que usted llegara a estar de acuerdo con que usted merecía sufrir por sus errores. Cuando sus padres lo castigaban, solo estaban intentando modificar su manera de comportarse. Su intención no era convertirlo en una persona excesivamente crítica con usted y con los demás. Joe. Joe no consiguió que lo ascendieran en el trabajo después de muchos esfuerzos. Vencido por la vergüenza, no pudo contarle a su mujer su desilusión porque creía que ella sentiría tan poca compasión hacia él como él sentía hacia sí mismo. En silencio, empezó a sufrir un dolor de estómago que le duró días. Después de 2 semanas sin conseguir que remitiera ni el dolor de estómago ni su tristeza, buscó ayuda. La primera vez que vimos a Joe, estaba tan avergonzado por no haber obtenido ese ascenso que lo único que consiguió decir es que había sufrido algunas desilusiones en el trabajo. Cuando tuvo la confianza suficiente como para decirnos lo que había ocurrido, le ayudamos a darse cuenta de que la vergüenza que sentía no era su justo castigo, sino que era su manera especial de consolarse por haber perdido aquella promoción. De hecho, su manera de cuidarse era reproducir aquellos dolorosos sentimientos que había experimentado en su infancia cuando lo castigaban. Y por supuesto, estaba convencido de que los demás tenían una opinión tan negativa de él como la que tenía él mismo. Cuando empezó a comprender que estaba dejando crecer su tristeza en un intento mal entendido de sentirse mejor, Joe pudo responder de una forma más constructiva ante la situación. Pensó mucho en cómo mejorar su rendimiento en el trabajo. Empezó con calma a buscar trabajos que le ofrecieran más oportunidades de crecer y compartió las malas noticias con su mujer, que fue muy comprensiva con él. Igualmente importante es que Joe se dio cuenta de que él mismo se hacía sentir mal cuando las cosas iban mal. Cuando ocurría una contrariedad, cada vez reconocía más fácilmente esa tendencia y era más capaz de protegerse contra el sufrimiento que según él se merecía.
A veces Joe tenía pesadillas cuando sufría una grave contrariedad. Le hicimos ver que sus pesadillas eran de una señal de progreso porque, ante su necesidad de hacerse sentir infeliz, era mejor tener pesadillas que torturarse durante el día. Cuando los padres siguen el consejo tradicional de negar a sus hijos cualquier tipo de privilegio, si se comportan de forma inaceptable según sus padres, esos niños, frecuentemente, se convierten en adultos que se privan a sí mismos de cosas que necesitan, como una forma de consolarse cuando las cosas van mal. Tuvimos también el caso de un hombre que, cuando cometía un error, se quedaba sin desayunar y sin comer durante días porque sentía que no se lo merecía. Los niños que recibieron castigos físicos cuando son adultos quizás se descubran haciéndose daño accidentalmente después de haber hecho algo que ellos consideran malo o vergonzoso. Una mujer soltera que estaba en tratamiento con nosotros se sentía culpable porque, en vez de alegrarse ante la boda de su hermana, sentía celos e ira. Al día siguiente, de forma accidental, dejó caer una gran caja sobre su pie y se pasó la semana siguiente con muletas. Por supuesto, ella no sabía que, al hacerse daño a sí misma, estaba en realidad intentando sentirse valorada, reproduciendo los castigos físicos que había recibido cuando era niña. Por decirlo una vez más, los niños son a menudo castigados por tener un comportamiento que es normal en ellos y que podría haberse tratado mejor recurriendo a la norma del amor, para mantener seguros tanto a los niños como a las personas o cosas que hay a su alrededor, o, cuando es apropiado, simplemente permitiendo que ese comportamiento desaparezca de manera natural. Cuando un niño intenta tomar la vajilla buena o el collar de perlas de mamá, cuando un niño pequeño se aferra a un juguete y no lo comparte, cuando un niño de 3 años no tiene ningún interés en utilizar el inodoro, cuando un niño de 8 años se enfada violentamente cuando pierde en un juego, o cuando un adolescente se olvida de hacer una tarea que le corresponde. Todos ellos se están comportando de una manera apropiada para su edad. Si a estos niños se les castiga en realidad por ser niños, la lección que aprenden del castigo y la desaprobación de sus padres es a exigirse demasiado cuando son adultos y reprobarse a sí mismos cuando no llegan a estar a la altura exigida. Como adultos, probablemente se criticarán de forma muy severa por cosas que para otras personas no tendrían importancia. Un hombre que venía a nuestra consulta se sentía despreciable y deprimido porque había llamado a alguien por un nombre equivocado en una fiesta. Una mujer se quedó sin dormir toda la noche con insomnio después de que su jefe le señalara 1 o 2 errores gramaticales en un informe que ella había escrito. Los comportamientos problemáticos de los adultos frecuentemente tienen su raíz en su primera relación con sus padres, pero también pueden haberse sentido marcados por experiencias con otros adultos importantes para ellos. Incluso si sus padres eran estrictos en sus castigos, el impulso de tratarse a usted mismo con dureza pudo haberse visto aminorado si sus profesores u otros adultos importantes reaccionaron ante usted con compresión y compasión en vez de con disciplina. Por otro lado, si los adultos con los que usted se encontró eran estrictos en sus castigos, sus impulsos críticos hacia sí mismo se habrían intensificado. Quizá usted pueda recordar algún momento en el que un profesor o un tutor le hizo sentirse avergonzado o incompetente, o algún momento en que le sorprendió que un profesor o un tutor respondiera con una amabilidad que usted no se esperaba. En ambos casos, esos fueron momentos profundos y que dejaron huella. Los adultos que fueron castigados en su infancia se tratan a sí mismos y a los demás con dureza, como una manera de recuperar ese sentimiento de sentirse valorados cuando las cosas no van como ellos quieren. Si usted es una persona que va contra sí mismo o contra los demás cuando las cosas salen mal,
El primer paso para cambiar esta reacción es comprender que, sin darse cuenta, usted está intentando consolarse al intentar sentirse de la misma manera que, según usted, sus padres hubieran querido que se sintiera y al intentar ser la persona que, según usted, sus padres querían que fuera. Aunque pueda parecer extraño, cuando usted responde ante una pérdida culpándose a sí mismo o a los demás, en algún nivel usted se está sintiendo querido y valorado. En la sección segundo, elegir la felicidad, le ayudaremos a identificar y rebajar su necesidad de responder ante los disgustos y las frustraciones, castigándose a usted mismo y a los demás.